Oremos. Por la perfecta obra de tu Hijo Jesucristo, nos presentamos delante de ti, Dios Santo, verdadero y justo. No, Señor, por algo en nosotros, sino porque tu Hijo Jesucristo ya hizo todo lo necesario para su pueblo. Nos presentamos delante de ti, reconociendo, oh Dios, nuestra inmensa necesidad de que tú nos hables por tu palabra y por tu Espíritu. Oh Señor, haznos oír con fe en esta mañana. Danos un corazón para creer tus mandamientos. Danos un corazón para amarte. Inclina nuestro corazón a tu palabra. Oh Padre Santo, solamente tú puedes convencer los corazones. Solo tú puedes, Señor, tocar nuestras conciencias y hacernos ver cuán necesario es acudir a tu Hijo. Oh Señor, dame las palabras necesarias para hablar a todos estos que tú nos has dado. Guíanos, Señor, para que en todo honremos y glorifiquemos tu nombre. Y en ti oramos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Es un privilegio con temor estar aquí para predicar del Señor. Y estamos estudiando la carta que el apóstol Pablo escribió a Tito, allá por el año 67 después de Cristo. El Evangelio y sus efectos en la vida de las personas. El mundo necesita ser impactado por el Evangelio. El mundo necesita conocer a aquellos que han sido transformados por la palabra de Dios en todas las áreas de su vida. Sin sana doctrina no hay una sana vida espiritual. Sin sana doctrina no hay vidas agradables a Dios. Todo aquel que ha sido llamado por el Señor debe ser un testigo fiel al anunciar el Evangelio a otros, pero también al vivirlo con su vida. Porque si no, el mundo dirá, ¿qué es ese Evangelio que ustedes creen? ¿Y así viven igual que nosotros? Igual que el mundo que no profesa ni cree en ese Dios. Los cristianos no son así. Los cristianos profesan a Dios y quieren vivir vidas agradables para Dios. Así deben de ser los cristianos. Cristo, al salvarnos, pudo llevarnos inmediatamente a su gloria, ¿sabía? Pero esa no es su voluntad para con la mayoría, sino que seamos testigos fieles del Evangelio aquí en esta vida. Sal y luz para este mundo. Y Dios ha dejado a su pueblo, a la iglesia, para que predique ese Evangelio. El Evangelio es poder de Dios que cambia la vida en cualquier momento. Para nosotros puede hacer que alguien no tiene esperanza y digamos, ese ya no tiene esperanza. Pero el Evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios. No importa. Así Pablo habla a diferentes grupos de personas en este libro. El primer capítulo habla a los líderes, pero en el segundo capítulo se refiere a la iglesia, iniciando por los ancianos, hombres que han sido salvados por la gracia de Dios y que tienen que dar ejemplo a otros de esa gracia que han recibido, y ellos son una bendición para la iglesia, tanto como ejemplo y liderazgo espiritual en su familia y en medio de la iglesia. Después el Señor habla a las ancianas, esas mujeres que por la gracia de Dios, la obra del Espíritu Santo en ellas, han dejado vicios, han dejado las calumnias, su forma de comportarse y de vestir ha sido cambiada para la gloria de Dios. Y finalmente estas mujeres ancianas quieren ser maestras del bien.
enseñar a las mujeres jóvenes la palabra de Dios y cómo conducirse en una vida moderada para la gloria del Señor, siguiendo sus mandamientos. Recordemos que estos no son imposiciones que queremos hacer como seres humanos. Estos son mandamientos del Señor para su iglesia. Dijo el Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. No son recomendaciones, no son sugerencias. El Señor no hace eso. El Señor ha dejado su iglesia para ser discípulos y enseñarles todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Que guardemos todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Los que estuvieron la semana pasada van a recordar que hicimos un fuerte llamado a esas mujeres ancianas a que sean maestras del bien, a ganar el corazón de todas aquellas mujeres jóvenes para que puedan vivir vidas para la gloria del Señor. Estas mujeres que posiblemente ya no tienen hijos, ya han pasado su tiempo de crianza y ahora tienen tiempo para poder servir al Señor en medio de sus otras hermanas. Recordemos que para el cristiano no hay jubilación. Los cristianos no se jubilan. Los cristianos servimos a nuestro Rey hasta que el Señor nos llama o hasta que Él venga. Así es. Yo conozco la vida de varias hermanas aquí, ancianas. Y que yo conozca, ninguna de las hermanas aquí ancianas se pasa la tarde en su mecedora. La mayoría de aquí tienen que trabajar. La mayoría tienen que cuidar sus nietos. Y tienen mucho trabajo. Y tienen realmente trabajo. Pero ahí, en medio de esas situaciones, en medio de todo eso, el Señor las ha llamado a ser maestros del bien y a servir a Cristo aún y a pesar de todas esas situaciones que el Señor ha permitido. Usted dice: mi vida antes sin Cristo no fue un ejemplo de matrimonio, ni como yo crié a mis hijos, ni amé a mi esposo como yo debía hacerlo. Yo no fui un ejemplo para otras. Pero ahora, conociendo de la palabra de Dios, sabes que no quisiste vivir así. Y ahora puedes ser ejemplo a otras mujeres diciéndole: mira, yo anduve por un camino errado. Este es el camino verdadero. Y si yo fuera joven, quisiera que alguien me hubiera hablado del Señor Jesucristo y me hubiera enseñado cómo era que yo tenía que vivir para la gloria de Dios. Ahora, mujer anciana, tienes esa bendición de enseñarle a otras. ¡Qué bendición! ¡Qué privilegio! ¡Qué oportunidad tiene de hacerlo! Pero si usted dice: yo no sé si yo puedo hacer esto. La Biblia dice que lo que necesitas es una sana doctrina, no una teóloga. Bueno, amén, si hay teólogas, pero no necesitas una sana doctrina, creer el Evangelio, entender el Evangelio, vivir el Evangelio hoy. Pero si eso no está pasando en tu vida, bueno, tienes un problema serio. Entonces, hay algo que está pasando en tu vida. Si tú no estás creciendo en fe, si tú dices conocer el Evangelio y tu vida no refleja que vives para el Evangelio, hay un problema en tu vida. Porque el que quiere iluminar a otros primero tiene que saber que ha sido iluminado primero. Las mujeres jóvenes. Habíamos hablado de esas jovencitas hasta mujeres 40 años o más que necesitan de esas madres espirituales, de esas ancianas. Dios ha designado a estas mujeres ancianas a guiar a estas mujeres jóvenes en su labor de madre y esposas. Entonces es una labor que tienes, mujer anciana, de entrenar a estas mujeres, de guiarlas. Ya gracias a Dios hemos comenzado con actividades de este tipo, pero también hay que ir y estar con ellas, trabajar junto con ellas. Hay mucho trabajo que hacer aquí. Tampoco quiero dejar de lado a aquellas mujeres que no son ancianas y que por la gracia de Dios podrían ser un ejemplo a otras. También hay hermanas así, como hermanas espirituales. Pero el primer llamado es a las ancianas. El primer llamado es a las ancianas a ejercer esta labor,
a vivir una vida moderada y una conducta agradable a Dios. Recordemos que el feminismo y la liberación femenina no quiere nada con lo que es ser una madre, una mujer que ama a sus hijos, que ama a su esposo, que se sujeta a su esposo. No quiere nada de esto. Y nosotros recordamos la semana pasada que ¿dónde nació esto? ¿De dónde nació? ¿Nació de mujeres de este siglo? No, esto nació allá en el huerto del Edén, cuando Satanás engañó a la mujer y la mujer creyó las mentiras de Satanás y creyó que había un mejor plan para ella que el que Dios ya le había diseñado. Ella creyó la mentira de Satanás. Y todas las mujeres que están sin Cristo tienen esa naturaleza. Solamente Cristo puede libertarlas de esa situación. Solamente Cristo puede libertarlas de esa forma de pensar y de vivir. Satanás quiere destruir el matrimonio, destruir los roles de hombre y mujer y la diferenciación de los sexos. Eso es lo que busca Satanás. Eso es lo que él busca. Y el apóstol Pablo entonces inicia por un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Amen a sus esposos y amen a sus hijos. Es un mandamiento. Si deseamos que la palabra de Dios no sea blasfemada, ¿qué hay que hacer entonces? Ame a su esposo, ame a sus hijos. El enfoque de estas mujeres, ¿dónde inicia? Qué interesante, inicia por sus esposos. Qué interesante, ¿verdad? Cómo inicia. Dios tiene un orden para todo. Ese liderazgo debe ser reconocido en el hogar. Es una mujer que busca el bien de su esposo, está comprometida con él, en las buenas y en las malas, en enfermedad o en salud. Una mujer que no lo avergüenza, una mujer que no lo critica ni habla mal de él. Habíamos hablado que ese amor no es ese amor romántico que muchos sienten como mariposas en el estómago, ¿verdad? Cuando lo ven. No, es un amor comprometido con su esposo. Un amor comprometido. Y habíamos hablado que ese amor, ¿de dónde lo tomamos? De Cristo. Que Cristo murió por nosotros, siendo aún pecadores. Siendo aún pecadores, de un amor sacrificial de Cristo que dijo que los amó hasta el fin, y tomó una toalla, se arrodilló ante sus discípulos y comenzó a lavarles los pies. El Rey de Reyes, el Creador de los cielos y la tierra, aquel que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, se arrodilló a limpiar los pies de sus discípulos. Un amor comprometido y fiel. Oh Señor, dame ese amor, porque no lo tengo. Solamente Dios puede darlo. No viene de otro lado. Aprendan a amar a sus maridos. El adulterio ha dañado terriblemente muchos matrimonios y es algo detestable ante los ojos de Dios. ¿Usted sabía que es detestable ante los ojos de Dios el adulterio? Todo aquel que adultera se gana un vengador. ¿Sabe quién es? El Señor. Se gana un vengador. El Señor juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. Él lo hará. Y solamente podrás escapar de su juicio y de su ira refugiándote en el Señor Jesucristo, en su perdón. Pensando un poquito de esto, ¿por qué Pablo manda a las mujeres en Creta que amen a sus maridos y amen a sus hijos? Pensando en la isla de Creta, un lugar donde venían marineros. Ahí ponían sus barcos, trayendo quién sabe cosas lujosas de otros puertos y de otros países. Mira, mujer, mira estos collares, ¿te gustan? ¿Te gustarían estos vestidos? Y las mujeres posiblemente, wow, dejaban a sus esposos y dejaban a sus hijos por aquellos hombres mercaderes que venían. Y hoy nos enfrentamos a situaciones así. Hombres, mujeres que dejan a sus esposos. Amen a sus esposos, amen a sus hijos, dice el Señor.
así como Cristo les amó a ustedes. El justo murió por ti, Él se dio por ti, Él se comprometió contigo, aún siendo tú una pecadora. Aún siendo tú una pecadora, tú estás comprometida con tu esposo. Hay mujeres hoy que anhelan el marido de otra, ¿sabe? Ay, es que yo quisiera el marido de aquella. Eso es codicia. Y eso no es agradecimiento con el Señor. Hay muchos detalles en cuanto a cómo debo yo amar a mi esposo. ¿Qué cosas yo tengo que hacer para demostrar eso le toca, ¿sabe a quiénes? A esas mujeres ancianas enseñar esos detalles. A través de una sana doctrina, a través de la palabra del Señor. Entonces, mujeres jóvenes, vayan, busquen consejo en estas hermanas fieles y espirituales para ser esa mujer idónea que Dios ha puesto para cada esposo. También decía el apóstol Pablo, amen a sus hijos. Qué testimonio para los hijos que una mujer ame a su esposo como Cristo la amó a ella. Qué testimonio del Evangelio. Mi mamá ama a mi papá de una forma increíble. ¿Qué testimonio del Evangelio podrá ser para tu hijo o para tu hija? Que te vea a ti, mujer, amar a tu esposo como Cristo te amó a ti. Imagínate, qué testimonio. Amar a esos niños. Sabía que cada mujer, excepto la Virgen María, que fue Cristo concebido por medio del Espíritu Santo y fue un santo ser el que nació. Aparte, todos los demás niños que han nacido en esta vida de una mujer han nacido pecadores. ¿Sabía eso? Cada mujer que da a un hijo pecador a luz. Así es. ¿Y sabe cuál es la mejor forma de amar a tu hijo? ¿Cuál es? Háblale del Señor Jesucristo. Él necesita escuchar del Señor Jesucristo. Que Dios tenga misericordia de nuestros hijos. Yo en estos días que estábamos leyendo y teniendo la lectura continuada, en que estamos en Marcos, ¿verdad? Estamos estudiando Marcos. Y la Biblia dice, como el Señor Jesucristo fue a la casa de un hombre, Jairo, porque había una niña que estaba muriendo. Esa niña estaba muriendo y ¿sabe qué? Murió, pero solamente tuvo vida porque el Señor Jesucristo se acercó a ella. Niña, a ti te digo, levántate. Oh Señor, que tú tengas misericordia de nuestros hijos. Madres, oren por sus hijos, pidan a Dios salvación por ellos, no se cansen de orar por ellos. Esos niños necesitan escuchar el Evangelio. Proverbios 31:28, por favor. Proverbios 31:28. Se le ha hecho pensar a las mujeres que las mujeres son perdedoras, que son de menos valor si realizan labores de madre y esposa como Dios lo ha pedido. Ser una esposa y madre temerosa de Dios es una bendición, es un bien para la gloria de Dios, es un testimonio al mundo del Evangelio. Y la forma como se viva puede adornar la gracia de Dios o blasfemar la palabra de Dios. Proverbios 31:28. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Mujeres para la gloria de Dios. Mujeres que aman a sus esposos, que aman a sus hijos. Testigos del Evangelio. Deseo mencionar que esta es la prioridad para todas las mujeres. ¿Qué es una prioridad? Es algo que está sobre otras cosas. Su esposo y sus hijos. Hay mujeres que tienen la capacidad y han podido sabiamente realizar otras labores fuera de la casa, aparte de sus labores en el hogar, pero no significa que esas labores vayan a estar o a tropezar con la obra que ellas tienen que hacer en medio de sus hogares al amar a sus hijos y amar a sus esposos. Y se necesita de mucha guía y sabiduría
para poder saber qué labores yo puedo hacer que no atenten contra mi labor primordial en el hogar. No significa que no puedas hacer otras cosas, pero tú tienes una labor primordial en medio de tu hogar. Hay mujeres también, por otro lado, que el Señor no les ha permitido un esposo, un matrimonio, o que no pueden tener hijos, y que por eso son de menos valor, o no, o desprecian. No, en ninguna manera, para nada. Y no debe entristecerlas, ya que el gozo de una persona no está en su marido o en sus hijos, está en su Salvador, que la amó y fue a morir en la cruz por ella. Ese es el gozo de ella. Y en su soltería ella puede servir al Señor en otras áreas que tal vez las casadas no puedan. Entonces, mujeres para la gloria de Dios. Lo siguiente que menciona el apóstol Pablo es que sean prudentes. Vamos a Tito capítulo 2, por favor. Tito capítulo 2. Dice el versículo 5: estas mujeres ancianas deben enseñar a las jóvenes a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Muy bien. Prudentes. Tener dominio propio. Nosotros tenemos que hacernos la imagen de una mujer que está cantando, de una persona que está cantando, como una cantante de ópera, que cuando ella infla su diafragma y esas notas de voz salen, no salen desafinadas, sino que tiene un control para que esa voz salga en el tono adecuado. No se le va un gritillo raro o un sonido extraño ahí, como algunos de nosotros, sino que sabe cantar. Así es, prudente, tiene dominio propio, templanza. ¿Sabe de dónde viene la prudencia? La prudencia viene de Dios. Vamos a buscar Proverbios 19:14. Proverbios 19:14. ¿De dónde viene esto? Proverbios 19:14. Dice: la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. La prudencia no viene porque fuiste 5 años a la universidad. La prudencia no viene de las riquezas, no viene por herencia de los padres. No es así, pues mis padres fueron. No, eso no viene de Dios. Viene de Dios. Jóvenes, hombres, varones, podrías casarte con una mujer de apariencia muy hermosa, pero sin prudencia. Podrías casarte con una mujer que tiene muchos bienes, pero sin prudencia. Porque la mujer prudente, ¿de dónde viene? ¿Quién la da? Dios. Jóvenes, pídanle al Señor una mujer prudente. ¿Has orado así? Señor, oh Padre Santo, dame una mujer prudente? Porque puede ser una mujer de hermosa apariencia, pero que no te ama y no tiene dominio propio. Una mujer prudente que tiene grandes riquezas y que todas las bota. Solo viene de Dios. Una mujer prudente, una mujer que no se deja llevar por sus deseos, sino que su corazón le pertenece a Dios. Mujeres sin prudencia van a hacer que sus hogares se caigan, que desaparezcan. Una mujer prudente no toma decisiones a la ligera ni precipitadamente. Ora y pide guía al Señor en las decisiones que ella va a tomar. Ella no toma decisiones fuera de la voluntad de su marido. Mi marido está ahí. Si usted lo ama, ¿qué va a hacer? Voy a pedirle consejo a él. ¿Qué piensa él de esto? No toma decisiones a la ligera. Y para las que pronto se van a casar, no piensan pronto casarse. No se precipita, considera la situación y actúa. La Biblia nos habla de mujeres prudentes. Vamos a Mateo capítulo 25. La Biblia nos habla, el Señor Jesucristo nos habló de mujeres prudentes.
Mateo 25. Dice el versículo 1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El Señor usa este ejemplo para dar a entender lo que es la prudencia. Una mujer que sabe que está delante de su Dios. Ellas tenían que esperar a ese novio que venía. Entonces, sabiendo esto, toman precauciones, planifican, no se descuidan, están velando. Son mujeres prudentes, tenían una responsabilidad al recibir al novio y se prepararon adecuadamente. Señor, dame prudencia en la forma de mis actos y en mis palabras, porque yo sé que tú un día vas a venir, o yo voy a estar delante de tu presencia. Proverbios 20:15 también dice lo siguiente: hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Mujer, ¿has considerado tus palabras delante de tu esposo y de tus hijos? O cuando hablas simplemente y sencillamente hablas y no hay prudencia en tus palabras. Cuando te das cuenta, has herido a otros, has ofendido al Señor con tus palabras. ¿Sabes que lo que hablas revela lo que hay en tu corazón? Lo que hay en tu corazón. Generación de víboras, dijo el Señor en Mateo 12:34, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Oh Señor, dame palabras prudentes, porque muchas veces las mujeres sin pensar hablan, sin considerar que sus palabras deben honrar a Dios. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, dice la Biblia. ¿Cómo hablas? ¿Cómo hablas en medio de tu casa? Ahí donde no te ven, ¿cómo hablas? ¿Eres prudente? ¿O simple y sencillamente hablas y dices lo que quieras? ¿Cómo te diriges a tu esposo o a tus hijos? ¿Has hablado con enojo, con desprecio? ¿Has hablado para humillar a otros? ¿Hablas con orgullo o egoístamente? Cuídate de cómo hablas. Siempre que yo pienso en una mujer prudente, o más bien una mujer no prudente, ¿saben quién pienso? Que habló sin pensar lo que estaba diciendo. Pienso en la esposa de Job. Vamos a buscar Job capítulo 2, versículo 6. Job capítulo 2, versículo 6. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomando Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Qué mujer más imprudente al hablar?
Que no sean así, hermanas. La prudencia es algo que viene del Señor. Algo que viene del Señor. Mas los labios prudentes son joya preciosa, dice la Biblia. Después de hablar de la prudencia, inmediatamente el apóstol Pablo habla de otro tema. Y dice que esas mujeres deben ser castas, esas mujeres jóvenes. La otra palabra para castas es puras, puras, mujeres puras. Mujeres que evitan toda inmoralidad de pensamiento, palabra y acción. Y esa pureza se ve reflejada en muchas áreas de su vida. Muchas áreas de su vida. Yo hoy solo voy a tocar un punto porque creo que es necesario para esta congregación. Los pastores no hablamos mucho de este tema. Pero yo le he pedido al Señor que me dé la sabiduría y el amor para hablarles de esto que les voy a hablar. Porque esto no es popular. Y si usted verdaderamente no ama al Señor, no va a querer obedecer estas cosas. Ama sus mandamientos si tú amas al Señor Jesucristo. El feminismo, esa falsa enseñanza de Satanás, ha hecho creer a las mujeres que las mujeres pueden vestirse, pueden comportarse como quieran y donde quieran. Lo importante soy yo, hacerme valer a mí misma, ser sexy, sensual, está bien para el feminismo. Porque no tienes a nadie quien darle cuenta. Pero yo quiero decirte, mujer, la forma en como tú vistes, le vas a dar cuenta a tu Creador un día. Y si tú eres creyente, aún más. ¿Por qué? Porque habéis sido compradas por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tú le perteneces a Cristo. No puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras. Yo quiero ser sincero a decirles que debo agradecer a Dios por la gran cantidad de hombres y mujeres piadosos que han escrito este tema. Yo voy a tomar de algunos de ellos. Si usted quiere al final, puedo darle recomendaciones de algunos libros de estos. Primera de Timoteo 2:9 dice lo siguiente: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Las mujeres no deben atraer la atención hacia sí mismas, sino que el pudor y la modestia deben reflejar la forma en como tú vistes. Esa modestia significa que es una mujer respetable, que es honorable, es un mandamiento, no es una sugerencia. Sean castas, sean puras, aún en su forma de vestir, es un mandamiento del Señor. No fue que a Eric Rosales o a alguno de los pastores se le ocurrió esto. Es un mandamiento del Señor. Las mujeres deben vestirse con un sentido de vergüenza. Se hizo que las mujeres o las personas cuando tienen vergüenza, algunas se le ponen los cachetes rojos de la vergüenza. Eso es sentir vergüenza delante de Dios. Porque sus cuerpos no honren a Dios en la forma en que visten. Porque ¿sabe qué está en juego? Que la palabra de Dios sea blasfemada. Eso es lo que está en juego. Eso es lo que está en juego. Tanto el exceso al vestir ostentosamente como sensualmente no tiene nada que ver con la modestia. Las mujeres cristianas deben ser prudentes en su forma de vestir. Prudentes. No deben ser llevadas por sus pasiones al vestirse con ropa cara o sensual, sino que son modestas, no llamar la atención a sí mismas de forma equivocada. La indumentaria de una creyente no debe decir sexo, orgullo y dinero, sino debe decir pureza, humildad y moderación. Cuando te vean, mira, están viendo a una cristiana, están viendo a una hija de Dios. No están viendo a una mujer que lo que quiere decir es sexo,
sensual, ostentosa. Y el Señor habla aquí de esto porque el Señor conoce nuestros corazones, hermanas. El Señor sabe lo que hay en sus corazones. La desnudez domina la forma en cómo hoy se viste el mundo. Debemos de recordar que Dios hizo prendas a Adán y Eva para cubrirse, y fue necesario un sacrificio para cubrirlos, un sacrificio, no para desvestirlos. Hablando del pueblo de Israel, al entregarse a la idolatría, Dios los compara con una mujer que se ha dado a sus amantes y han dejado a su esposo. Dice Ezequiel 16:37. Por tanto, he aquí, yo reuniré a todos tus enamorados, con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez. La desnudez es una vergüenza delante de Dios. Es una vergüenza. La Biblia nos cuenta que cuando Pedro vio al Señor resucitado, él estaba trabajando en el mar, en una barca. Se había despojado de sus ropas externas. No era que estaba desnudo, solo de sus ropas externas. Y cuando él vio al Cristo resucitado, ¿sabe qué hizo él? Él se puso sus ropas para presentarse delante del Señor. Él no se iba a presentar así nomás delante del Señor. Los que están leyendo y haciendo las lecturas han de recordar que el Señor libró a un hombre de una legión de demonios. Y la Biblia dice que cuando Dios lo libertó, Cristo lo libertó, los otros lo vieron como sentado. ¿Y cuál es la otra palabra que sigue? Vestido y en su sano juicio. Vestido. Hay mucha mujer que no está en su sano juicio. Los pueblos como los romanos, los griegos y otros no fueron dados a cubrir sino a desvestirse. Las ropas de ellos no demostraban ni pudor ni pureza, sino mostrar bastante al caminar. Si no, vea los desfiles de los romanos. Pero siempre el pueblo de Dios, ¿sabe a qué se dio el pueblo de Dios? A cubrirse en vez de descubrirse. El pueblo del Señor siempre se cubrió en público, mientras que los paganos se daban a descubrir su cuerpo. La forma del vestido de hoy, las ropas y las telas, tiene una gran influencia del mundo. Los que diseñan ropa, escuche muy bien esto, la mayoría de los que diseñan ropa, cuando diseñan ropa, no están pensando en la modestia, en el decoro o en la pureza. Ellos no están pensando en eso. ¿Saben qué están pensando? Cómo hacerla más sensual, más atractiva. Ellos desean resaltar ciertas partes de tu cuerpo. Diseñan tipos de telas ajustadas, ropas con cortes que dejan ver tu espalda, tu pecho, tus piernas y aún más allá. Y da vergüenza, y esas cosas uno no puede hablar en un púlpito de esas cosas. Esas licras o telas ajustadas son diseñadas para resaltar tu cuerpo. Es una forma de desvestir estando vestido. Es una forma de desvestir estando vestido. Cuidado, mujeres. Y hoy los cristianos han comprado esa idea. Es que ahora vivimos en la libertad cristiana. Y estamos en la libertad cristiana y podemos vestirnos así. Eso es la mentira de Satanás. Dios no llama a eso bueno, de ninguna manera. Y los cristianos no podemos llamarlo bueno. Y esta es lo que Dios nos ha dado, vestir así. No estamos siendo legalistas en ninguna manera. Son mandamientos del Señor. Son mandamientos del Señor. Vestir con pudor, decorosamente, de forma pura. Porque así honramos a nuestro Dios. Y la palabra de Dios no será ¿qué? Blasfemada, hermanas. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con el Evangelio. Hemos llegado a comprar la idea del verano. Esa idea del verano. Entonces llega el verano y ¿qué? Y nos desvestimos, ¿verdad?
Y las playas son un reflejo de esto. En uno de los libros que leí decía esto. Esto me impresionó a mí. Yo creo que ninguna mujer cuerda que esté en su sano juicio se pararía en la puerta de su casa en ropa íntima. Imagínense ustedes al llegar hoy a su casa que ustedes se quiten su ropa y se paran en la puerta de su casa con ropa íntima. ¿Quién lo haría? En la playa, las mujeres visten menos que eso. El Señor está en la playa también. El Señor no se va. El Señor está ahí. Debemos ser sinceros. Los trajes de baño de hoy día son todo lo contrario a la modestia y a la pureza. Así es, son todo lo contrario. ¿Sabe a qué van los hombres a la playa? No van a ver el mar tan grande que el Señor hizo y el atardecer. ¿Sabe a qué van los hombres? Como decía este autor, un teatro de la carne. Van a llenar sus ojos de lujuria. Y esta forma de vestir que estaba en la playa, ahora se ha venido para la ciudad. Ahora usted ve en la ciudad, en los pueblos, las mujeres ya vistiendo como si estuvieran en la playa. El mundo de la moda no está pensando en cubrir o en la pureza. Ellos están pensando en la atracción sexual. Eso hay que abrir las mujeres, su mente. Abran sus... Vean las maquinaciones de Satanás. Los cristianos no podemos pasar esto de lejos. No nos conformemos a este mundo. Oh Señor, cambia nuestros corazones con respecto a esto. Ustedes no entienden, hermana, la lucha que tienen muchos hombres. Muchas mujeres no lo saben, pero los hombres tienen una gran lucha con sus ojos. Y muchas mujeres tienen la culpa porque esos hombres hayan caído en la pornografía. Dijo el Señor Jesucristo en Mateo 18:7, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos, y eso puede ser tú. Los hombres daremos cuenta por dónde van nuestros ojos, pero ustedes mujeres darán cuenta si han sido tropiezo para los hombres. Darán cuenta delante del Señor. Regularmente yo no hago esto, pero yo necesito leer esta carta. Esta carta la escribió un joven. Así que por favor, presten atención. Cada día en la universidad es una batalla contra mi pecado, una batalla contra mi tentación, una batalla contra mi mente depravada. Cada mañana tengo que clamar por misericordia, fuerza y una convicción renovada para poder huir de las pasiones juveniles. El Espíritu es fiel en traerme la renovación que necesito para prepararme para la batalla en contra de mi pecado. Aún así la tentación todavía existe. Estoy agradecido en que Dios me ha creado con atracción hacia las mujeres. Sin embargo, la universidad es un campo de minas cargado. Hay chicas por todo lado y está garantizado que voy a pasar por el lado de chicas atractivas entre clases. En ese momento tengo que hacer que mi mente y espíritu estén activamente ocupados en la oración, recitando versículos, escuchando música de adoración o simplemente mirando hacia la acera para poder salir ileso. Muchos días toma para prepararme para salir intacto. La cosa que las mujeres no logran comprender plenamente es que la tentación contra la lujuria no se detiene para nosotros los hombres. Es continua, es agresiva. Hace todo lo que puede hacer para llevar al hombre hacia la muerte y tiene una opción para ayudar o impedir su meta. Considera este mensaje, mi apelación en nombre de los hombres, para que nos ayuden a impedir la meta de la lujuria en nuestras vidas. A veces cuando veo una mujer vestida de manera provocativa, me digo a mí mismo, ella probablemente ni siquiera sabe que un montón de hombres se la van a devorar en sus mentes hoy. Pero pensándolo bien, puede que sí. Para ser honesto, no lo sé. La verdad acerca de por qué ella escoge vestir de la manera en que lo hace, la forma en que elige caminar, la forma en que elige actuar, no lo sé. Porque nunca me he sentado con una chica a preguntarle por qué.
Lo único que tengo que saber es que la forma en la cual ella se presenta ante el mundo es carnada para mi mente pecaminosa. Tengo que evitarlo a toda costa. La mayoría del tiempo la iglesia sirve como un santuario de la descarga continua de la tentación hacia el pecado. Sin embargo, los miembros de la iglesia no son libres del pecado aún, y hay chicas con tendencias ignorantes, y al igual que conocedoras de las tendencias pecaminosas de los hombres, debo confesar que incluso la iglesia puede tener varias minas esparcidas dentro de ella. Y a las chicas que son ignorantes, por favor, sírvele a tu hermano y pídele a tu papá que te ayude a revisar tu ropa. Pregúntale cómo puedes elegir a la santidad sobre la mundanalidad. Es el hombre. Él sabe más que ti de ese asunto. Y las chicas que no siguen el patrón del mundo, gracias, 1.000.000 de veces gracias. ¿Estás siguiendo los mandatos de la Escritura y ayudando a tus hermanos en el proceso? Si pudiera decir cualquier cosa a las mujeres de la iglesia, lo primero sería: no hay un hombre que conozca que no luche de alguna manera contra la lujuria. Si tuviera una idea de lo que pasa por la mente de los hombres, tal vez cambiaría enormemente la manera en que vistes. Segundo, y creo que de mayor importancia, es que Dios ha creado a su iglesia para ser un lugar de descanso para los cristianos. Esta iglesia es un lugar de descanso para los cristianos. Es un santuario para Dios. Para hacerlo un lugar donde las personas pueden encontrarse con Dios sin todas las distracciones. Es decepcionante cuando entro a la iglesia o a un evento con la iglesia y tener que lidiar con las mismas tentaciones que me enfrento en el mundo. Pero me regocijo cada vez que veo a una chica o una mujer que está invitando a servir al Señor y a los hombres vistiendo modestamente. No tienes idea de lo dulce y desafiante que es cuando veo a una mujer que ha decidido no hacer alarde de su cuerpo como lo grita la cultura, sino que ha decidido que servir al Señor y a sus hermanos es más importante. Gloria a Dios por estas mujeres. Que seamos una iglesia con hombres que están comprometidos con la pureza y mujeres que se han comprometido con la modestia. La iglesia es el único lugar en que pensaría no tener que enfrentarme con tentaciones, pero este no siempre es el caso. Cuando mis amigas visten de una manera inmodesta, sin duda, esto afecta a nuestra amistad de una manera negativa. Cuando viste de manera inmodesta, no es fácil mirarla como una hermana en Cristo. Hay una batalla constantemente cuando hablo con ella. La comunicación se hace más difícil, porque en lo que estoy intentando escucharla, también estoy tratando de pelear contra la tentación. También pienso que algunas chicas no están conscientes de que incluso pequeñas cosas pueden distraer mucho a los chicos. Mostrar hasta una pequeña parte de tu vientre distrae en gran manera. Estoy agradecido por las amistades que Dios me ha dado en el último año y medio y por las mujeres piadosas de mi grupo de estudio. Estoy agradecido por los sacrificios que estas mujeres están haciendo para glorificar a Dios y servir a los chicos. Escuché de una historia de una de las muchachas de nuestro ministerio que fue de compras y realmente le gustaba la blusa que iba a comprar, pero luego pensó: no puedo hacerle esto a los chicos. Esa fue la primera vez que había escuchado algo así y me sentí tan agradecido. Es una gran bendición tener amigas que se preocupan lo suficiente para ser abnegadas y sacrificar lo que podría ser atractivo en ellas para ayudarme a mí y a otros hombres con la lujuria sexual. Creo que la modestia es atractiva y tan útil en la amistad, porque hace que la amistad esté centrada en Dios más fácilmente y para tener una comunión sin obstáculos. Ven, chicas, deben de ser distintivamente diferentes y que los no cristianos que vengan a la iglesia sean distintos por observar piel que no debe ser expuesta. No deben de tener distracciones mientras se dan cuenta de que este lugar está poblado por personas que son diferentes. Son cristianos, son distintos, no por justicia propia, sino humildemente distintos. Y en estas maneras debemos de ser distintos por los hermanos que son salvos, por los perdidos por salvar y fundamentalmente por el Salvador que nos salvó. De esto se trata el Evangelio. Qué carta, ¿verdad?
Uno quisiera parar aquí después de ver esta carta y considerar todo. ¿Se acuerdan de David? De cuando pecó con Betsabé. Dios lo culpó por su pecado, por mirar y adulterar con una mujer. Pero yo siempre pensé, ¿y qué de Betsabé? Bañándose ahí. No fue para nada una mujer prudente. Muchas mujeres no piensan cuando visten. En vez de conducirlos a Cristo, los apartan de Él. No muestran ningún amor al prójimo, sino orgullo y egoísmo. Muchas dicen, yo me visto como yo quiero. Nadie me puede decir a mí cómo yo debo vestir. Sí, hay alguien que te puede decir, es al Señor si tú eres creyente. Es Jesucristo. La forma en cómo te sientes. O más bien, la forma en cómo te sientas, disculpen. Cuando cargas a un niño y permites que se vean tus senos, cuando te agachas, si esas ropas son muy ajustadas, cuando los hombres están más pendientes de lo que estás vistiendo, de tu rostro, mujeres, cuídense de todo eso. Cuídense de todo eso. Hermanas, no deben ajustarse a la última moda, sino a ajustarse al decoro y a la pureza en sus vidas. Satanás está detrás de las modas. El maligno es quien ha influenciado todas estas maneras de vestir. Hermanas, no estoy diciendo que ahora qué, ya no vamos a ser femeninas entonces. No, dijo alguien por ahí, su ropa debe ser lo bastantemente ajustada como para mostrar que es una mujer, pero lo bastante suelta como para mostrar que es una dama. Hay una mujer ahí debajo de ese vestido. Pero también recordar que debe ser una dama. Dios nos dio un cuerpo para cubrirlo y no para desvestirlo. Y los hombres también hemos seguido por ahí, porque los hombres dicen, esto es todo para las mujeres. No. Hombres con los pantalones bajos, jóvenes sin la camisa andando por ahí. Los esposos, ¿por qué no han cuidado de sus esposas como visten? Los papás, ¿por qué no le dicen a su hija, mira cómo estás vistiendo? ¿Eso es labor de liderazgo masculino o no? Es labor, y hemos renunciado a eso. Hermanas ancianas, ustedes tienen una labor con esas mujeres jóvenes. Tienen que ayudarles, tienen que entrenarlas. La palabra de Dios que no sea blasfemada por la forma en cómo visten. No se crean la mentira del mundo en cuanto a la última moda para verse actuales. No debemos de ser críticos. Ahora vamos a salir de la iglesia. Mire esa y vea la otra y vea aquí, vea allá. Vamos a salir así ahora. Vea en agua por donde la anda esa. ¿Sabe por dónde comienza eso? No comienza por asunto de la ropa, comienza por un asunto del corazón. Es del corazón donde comienza esto. Jeff Pollard dijo, debo aclarar que el problema ni ha sido nunca la ropa que se use para bañarse ni ninguna otra prenda. El problema es el corazón del pecador, del ser humano. La ropa, como todas las demás cosas materiales, no es pecaminosa en sí misma, pero sí el vestir el cuerpo de forma sensual o descubrirlo, despertando los apetitos carnales del hombre caído, es un asunto del corazón. No cometerás adulterio, no solamente es para los hombres, sino para las mujeres que permiten que los hombres pongan su mirada en ellos por la forma en cómo visten ellas. De ahí salen, del corazón. Todas estas maldades de ahí salen y contaminan el hombre. ¿Tenemos en la iglesia una lista de ropa aprobada? No. ¿Tenemos en la iglesia una tienda recomendada? No. ¿Qué tenemos en la iglesia? Un mandamiento del Señor que dice que sean reverentes, decorosas y puras. Eso es.
Dijo Richard Baxter: hermana, su forma de vestir debe servir a Cristo, mostrando humildad, negación del yo, castidad y sobriedad, para llevar a los demás a imitarte en lo bueno y no servir al diablo. Wow, ¿verdad? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu cuerpo le pertenece al Señor. Para terminar en esta mañana, la forma en cómo vivimos, nos vestimos y actuamos refleja nuestro corazón. La forma en cómo amamos a nuestros hijos, a nuestros esposos, la prudencia y la castidad refleja el Evangelio. Estos cambios no son solamente externos, no son solamente consejos, deben de ser producidos por la obra de Dios en lo interior del corazón. Porque al final todo se centra, ¿sabe quién? En Dios. ¿Se acuerdan de las mujeres prudentes? ¿En quién estaban pensando ellas? En que el novio venía. En que el novio venía. Todo tiene que ver con Jesucristo. No tiene que ver con agradar al pastor. Ahora el pastor va a estarse fijando cómo he visto yo. No, eso no tiene que ver con Eric. Tiene que ver con el Señor Jesucristo. Habéis sido compradas por precio. Glorifiquen al Señor en la forma en cómo visten, cómo caminan. Pero hay algo más. Sean castas o sean puras internamente. Esto no puede ser producido por los hombres. No hay nada que te pueda hacer pura. Ni el mejor vestido, ni el vestido más decoroso o que demuestre mayor castidad te puede hacer pura internamente. No puede. No hay persona que pueda hacer un vestido en esta vida que te pueda hacer pura. No lo hay. El único que te puede dar un vestido con el cual te puedes presentar delante de Dios es el mismo Dios por Jesucristo su Hijo. Es un vestido de justicia. Porque solo hay uno que es puro y totalmente puro, y es nuestro Señor Jesucristo. Solamente Él puede darte esa pureza que tú necesitas, mujer. Solamente Él. Colosenses 1:22 dice: en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Primera de Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dios envió a su Hijo, mujer, y hombres, para pagar por los pecados de su pueblo, por esa falta de prudencia, por esa falta de liderazgo, por esa forma en como tú has vivido agradándote a ti misma, aún por esa desnudez. Cristo pagó en la cruz del Calvario por todo eso, por su pueblo. Y todos aquellos que acudan a Él por fe, poniendo su confianza en Cristo, tienen perdón de sus pecados y vida eterna. Cristo los salva, Cristo los limpia, y ahora son hijos de Dios y glorifican al Señor Jesucristo. Oh, que el Señor haga una obra en nuestros corazones, que Él nos levante, nos limpie y nos cambie para su gloria en todas las áreas de nuestra vida. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tus mandamientos, que son puros, santos y verdaderos. Te damos gracias por tu evangelio.
Porque tú no nos has dejado solos o abandonados. Tú nos has dicho cuál es la forma en que podemos agradarte. Cuál es la forma en que aquellos que han sido comprados por gran precio pueden glorificar a su Salvador. Oh Señor, perdónanos cuando hemos sido descuidados, cuando no nos hemos percatado de la forma en cómo hemos vivido. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Solamente en tu Hijo Jesucristo hay perdón. Solamente a través de Él podemos presentarnos puros y sin mancha delante de ti. Oh Señor, cambia nuestros corazones. Haznos ver, Señor, que nuestro camino no ha sido el camino de justicia, de verdad, de pureza, de castidad, sino un camino viviendo como a nosotros nos parece. Pero tú, Jesucristo, cargó en la cruz nuestros pecados. Oh Dios, gracias por todos aquellos que han acudido a tu Hijo. Y también por todos aquellos que por tu misericordia acudirán para encontrar perdón. Y que tú les des, Señor, en tu bondad un nuevo corazón para amarte y servirte. Gracias por esta iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra. Y en ti oramos. Amén.